Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo día del estudio de Ven Sígueme. Esta semana del 1 al 7 de abril, estamos estudiando los primeros capítulos de Jacob. Ayer estudiamos Jacob capítulo 1, hoy vamos al capítulo 2. Yo soy Daniel Ampudialazo, este es el estudio de Ven Sígueme, bienvenidos. Muy bien, y pasemos entonces al estudio. Estamos aquí ya con el manual abierto de Ven, sígueme. Vamos a ir a la parte del capítulo 2. Aquí estamos. Y esto es un spoiler del tema en el que nos vamos a centrar hoy. Y me gustaría ir directamente al capítulo. Hay una pregunta que me gusta mucho aquí. Vamos a volver a ella luego. Vamos al capítulo 2. Y vamos a empezar por el versículo 2. Dice lo siguiente: Pues bien, mis amados hermanos, yo Jacob, según la responsabilidad bajo la cual me hallo ante Dios de magnificar mi oficio con seriedad y para limpiar mis vestidos de vuestros pecados, he subido hoy hasta el templo para declararos la palabra de Dios. Muy bien, esto nos recuerda un poco lo que ya conversamos ayer en el video anterior. Había una responsabilidad muy seria que Jacob había tomado sobre sí. Conversamos ya de eso, de mantener limpios sus vestidos de la sangre de aquellos a quienes Nefi había dejado encargado del pueblo entero. Obviamente nosotros, como lo habíamos ya hablado ayer, no tenemos poder sobre las decisiones que toman otras personas, pero sí de entregarles la información necesaria, de entregarles las herramientas necesarias para que tomen decisiones informadas. Ya si no toman la decisión correcta, obviamente ya no es culpa de nosotros, nuestros vestidos están limpios si nosotros hemos hecho nuestra parte. Y como lo dijimos, aplicamos todas estas cosas primera y especialmente a nuestra familia. Ahora, algo interesante aquí es esta palabra magnificar. Jacob está hablando de su responsabilidad ante Dios, ante el pueblo, y citamos específicamente de magnificar mi oficio con seriedad. Entonces, primero que magnificar. El manual del estudio individual y familiar de Ben me menciona acerca de esto. Y magnificar es lo que hacemos con una lupa, por ejemplo, es un lente de magnificación. Quiere decir hacer algo magno o más grande. ¿Ok? Si estamos hablando de magnificar el oficio, significa que él debía hacer más grande su trabajo, su labor. Ahora, siempre se habla de esto de magnificar el sacerdocio y muchos dicen, bueno, el sacerdocio ya es magnífico. Realmente lo que nosotros hacemos, y aquí es donde viene el ejemplo súper bien de la lupa. Si yo voy a magnificar algo, también puedo decir que voy a observarlo con atención, que lo voy a hacer bien grande, de tal forma que lo puedo ver. Y si hablamos de hacer algo bien grande, estoy hablando también de prioridades en mi vida. Si algo es muy grande, es muy importante. Entonces, magnificar mi oficio con seriedad también significa tomarse bien en serio y que tenga prioridad en nuestra vida aquello que Dios me ha mandado hacer. En la iglesia pueden pensar en cualquiera que sea su llamamiento, maestro, presidente de la escuela dominical, del quórum de élderes, alguna asignación en la sociedad de socorro, en el obispado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué forma esta responsabilidad se hace grande en mi vida? O yo la hago grande de tal forma que puedo ver todos los detalles. Imagínense ustedes esa lupa y mirar a través de esa lupa. Hemos estudiado el manual, sabemos de qué se trata nuestra responsabilidad, sabemos qué espera el Señor de nosotros al darnos esta responsabilidad. Son todas estas preguntas muy válidas. Vamos a traerlo como siempre también a la familia, donde me gusta. Si yo me tomo bien en serio, magnificar mi oficio con seriedad, otra vez. Si yo me tomo bien en serio el ser padre, ¿qué significa eso acerca de mis hijos? Significa que yo observo con esta lupa que hace todo magno. Magnificamos para observar todos los detalles de
quién debo ser yo como padre, cómo debo ser yo como padre, qué responsabilidades tengo para mis hijos, para mi esposa. Si nosotros ponemos a nuestra familia así, bajo la lupa, no para observar sus defectos, para buscar qué debo hacer yo con respecto a ellos, entonces me estoy tomando bien en serio, con seriedad, mi oficio ante Dios. Y esto es lo que hizo él, se tomó bien en serio su responsabilidad. Sigamos leyendo. Versículo 3. Y vosotros mismos sabéis que hasta aquí he sido diligente en el oficio de mi llamamiento, pero hoy me agobia el peso de un deseo y afán mucho mayor por el bien de vuestras almas que el que hasta ahora he sentido. Perdón. Jacob declara que ha sido diligente. Hablamos ya acerca de ser muy atento a la responsabilidad y hoy vamos a ampliar bastante más este concepto. Ahora, hay una palabrita de aquí que a mí me queda sonando mucho y es esta: hoy me agobia. Me agobia el peso. Yo creo que siempre que se nos llama a una nueva responsabilidad, siempre que se nos extiende un llamamiento nuevo, uno se siente un poco con aprensión, un poco, ¿qué voy a hacer? Cuando uno se va a la misión, ciertamente es así, uno se va feliz y sintiéndose un gran héroe porque voy a la misión. Y cuando uno está en el CCM es, ok, esto es muy importante, tengo que aprenderme todo esto, tengo que enseñarlo con poder y con el Espíritu, voy a hablar con personas. Va en gran manera a depender de mí si sienten o no el Espíritu, si se convierten o no al Evangelio, si sus almas tienen una oportunidad de salvarse. Es mucha responsabilidad. En el caso de él, yo me imagino, supongo, que estando ya Nefi para descender o habiendo ya muerto, las últimas encomiendas que él le dio a Jacob fue: cuida mucho a mi pueblo. Y él, siendo que ya era un maestro, en esta ocasión siente un afán mucho mayor, dice la Escritura, por el bien de vuestras almas. Ahora, yo pienso, esta es mi opinión personal, que cuando nosotros estamos poniendo particular esfuerzo en guardar los mandamientos, en ser fieles, nosotros sentimos un amor incrementado hacia los demás y aún una responsabilidad como acá, como de la que habla Jacob. Y estas son cosas que empiezan a hacerse grandes, inmensas. Si nos vamos, si recordamos, no vamos a ir ahorita a la escritura, pero recordemos en Moroni 7, 45 al 48, la preeminencia del amor. Una de las características que se da ahí es que, uno de los requisitos que se da para obtener el amor puro de Cristo es ser discípulo verdadero de Jesucristo y pedir ser lleno de este amor. Entonces, si a mí no me sale este gran afán por el bienestar de otras personas, tal vez faltan una de estas dos cositas. Tal vez me falta fidelidad al Señor o tal vez me falta pedir en oración que sea lleno de este amor. Y esto, como lo venimos diciendo de ayer, lo podemos manejar en asuntos de la iglesia o mucho mejor y primeramente en la familia. Si tengo dificultades con algún miembro de mi familia y quisiera cerrarme en la familia directa, si no estamos casados, entonces mis hermanos, mis padres. Si estamos casados, mi esposa, mis hijos. Con alguien directo. Si yo tengo alguna dificultad con un familiar directo, este versículo y Moroni 7, 45 al 48 me ayudan a comprender que es mi responsabilidad amar a las personas, a mi familia, y trabajar con mucho afán por el bienestar de sus almas. Tal vez el punto en el que más delicado sea esto, obviamente siempre hay peleas entre hermanos, peleas o diferencias, digamos, y especialmente mientras más jóvenes somos. Pero ya adultos, tener diferencias feas con nuestra familia, conflictos, problemas por herencias, por ejemplo, cosas de ese tipo.
No debería ser. Si somos discípulos verdaderos de Jesucristo, podemos pedir en oración ser llenos de caridad y vamos a sentir un amor profundo por otras personas, por específicamente ese miembro de la familia con el que tal vez estamos teniendo conflictos. Ahora, en caso de parejas, esa es mi alarma, lo siento, tengo una pastilla que tomar. En caso de parejas es donde yo más me centraría con esto. Si nuestro afán está en el bienestar de su alma, mucho más que en me molestó que me diga esto, que me hizo esto, que otra vez me dijo tal cosa. Si estoy todo el tiempo encontrándole si estoy usando la lupa no para magnificar mi llamamiento, sino para ver los errores de mi pareja, de mi esposa, obviamente no van a funcionar las cosas. Pero por otro lado, si yo siento que me agobia el peso de un deseo, de un afán profundo de hacer el bien para su alma, muy difícilmente las cosas van a ir mal en esa relación. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Vamos en el versículo 3. Recién. Continuemos con el 5. Hay mucho, mucho, mucho en este capítulo, la verdad. Mas he aquí, escuchadme y sabed que con la ayuda del omnipotente Creador del cielo y de la tierra puedo hablaros tocante a vuestros pensamientos. ¿Cómo es que ya empezáis a orar en el pecado? Pecado que para mí es muy abominable, sí, y abominable para Dios. Ok, lo primero que uno piensa cuando lee esto es que, wow, el profeta recibe el poder de Dios para saber lo malas que son las personas. Y sí, esa es una aplicación correcta, pero yo estaba leyendo y para mí esto trae un sentimiento adicional, otra cosa. Puedo hablaros tocante a vuestros pensamientos. Con la ayuda de Dios, el profeta recibe revelación, poder, instrucciones para saber cómo hablar de los problemas. Otra vez, traigámoslo a la casa. Si yo tengo diferencias con alguien más, un problema, otra vez, lo más común son problemas de pareja. Si yo tengo un problema con mi esposa, yo puedo buscar la ayuda de Dios para saber cómo hablar con mi esposa. No significa que Dios me va a revelar cuáles son sus pecados y sus problemas y yo le voy a decir todo lo malo que tiene, sino que me puede ayudar a saber de qué forma yo puedo elevar espiritualmente a mi pareja. Voy a tener las palabras apropiadas, voy a tener el tacto, el tono debido. Dios puede ayudarme para hablar tocante a los pensamientos de otra persona. Es decir, puedo hablar a otra persona de tal forma que llegue a su mente y a su corazón. Continuemos. 6. Sí, contrista mi alma y me hace encoger de vergüenza ante la presencia de mi Hacedor el tener que testificaros concerniente a la maldad de vuestros corazones. Leamos el 7 también. Y también me apena tener que ser tan audaz en mis palabras relativas a vosotros, delante de vuestras esposas e hijos, muchos de los cuales son de sentimientos sumamente tiernos, castos y delicados ante Dios, cosa que agrada a Dios. Ya hablamos acerca del pesar, el peso que sentía Jacob para hablar de estas cosas. Aquí menciona en el 6 que lo hace encoger de vergüenza. A él seguramente se le hacía muy difícil tener que hablar de cosas tan incómodas. Él prefería haber enseñado cosas muy lindas, hablar de las creaciones de Dios y de qué lindo que es enseñar a nuestros hijos y tener familias y quién sabe cuántas flores y dichas y gozo más. Seguramente quería hablar en su conferencia de muchas cosas bonitas. Me apena tener que ser tan audaz, dice la escritura. Ahora, esto me recuerda bastante lo que se requirió de Nefi, y esto lo hemos hablado en varias ocasiones también. A Nefi se le requirió matar a Labán y fue algo muy difícil para él. Nefi prefería no hacerlo, perdón. Titubeó, fue la única vez que Dios le dijo, haga algo, mijito. Y Nefi así como, ¿estás seguro? No quiero hacerlo. Pero esto se requirió de Nefi.
Y yo estaba pensando, para Jacob fue una situación similar, no tan drástica, no tan dura. Pero él hubiera preferido hablar de cualquier cosa linda del Evangelio y le tocó hablar de esto. Volviendo al tema anterior, de cómo solucionamos problemas con nuestra pareja o con alguien de nuestra familia. Hay cosas de las que no queremos hablar. Sin embargo, tenemos que hablar de estas cosas. A veces nos puede dar mucha tristeza, puede ser muy difícil, puede hasta darnos vergüenza hablar de algo. Con nuestros hijos también puede darse el caso que nos dé mucha vergüenza tener que hablar con ellos de algún asunto. Pero tenemos que ser audaces. Es un requisito. Continuemos. Versículo 9. Por tanto, agobia mi alma el que sea constreñido por el estricto mandamiento que recibí de Dios a amonestaros según vuestros delitos. Vamos a dejarlo hasta allí. Mencionamos ya esta valentía que se requería, esta audacia que se requería de él. Mencionamos ya que en la familia tenemos que tener esa valentía, pero con inspiración, no para ir a atacar a la gente, sino para elevar, inspirar, alentar. Pero hay que hablar, de las cosas delicadas hay que hablar, no hay que dejarlo pasar, no hay que dejarlo ahí, otro día se le olvida, ya se le va a pasar. Tenemos que hablar de las cosas difíciles. En el caso de Jacob tenía que amonestar según sus delitos. Tal vez nos toque hablar de esa forma con nuestra pareja, ojalá que no. Seguramente nos va a tocar hablar de cosas así, aun si son pequeñas, con nuestros hijos. O con familiares, hermanos, como les decía, padres, tal vez incluso miembros de la iglesia. Estas conversaciones difíciles es necesario tenerlas. Versículo 10. Mas a pesar de la magnitud de la tarea, debo obrar según los estrictos mandamientos de Dios. Esto también va de acuerdo con lo que ya dijimos. Continuemos. Versículo 13. Y tan benignamente os ha favorecido... debo hacer contexto antes de hablar de eso. Bueno, se les dice a los nefitas de aquel entonces que ellos estaban entrando en serios pecados y se les hace una seria advertencia que tienen que tener cuidado. Son dos pecados de los que se les habla a ellos y este primero es el orgullo. Ahora sí, vamos a hablar. Y tan benignamente os ha favorecido la mano de la providencia que habéis obtenido muchas riquezas y porque algunos de vosotros habéis adquirido más abundantemente que vuestros hermanos, os envanecéis con el orgullo de vuestros corazones y andáis con el cuello erguido y la cabeza en alto por causa de vuestras ropas costosas y perseguís a vuestros hermanos porque suponéis que sois mejores que ellos. Yo tengo tema con el orgullo, todos tenemos orgullo en algún nivel, me molesta mucho la manifestación de orgullo, cuando la gente es muy orgullosa, es una de las cosas que a mí me... Pero es fácil ver el orgullo en alguien más, es más complicado verlo en nosotros mismos y el ejercicio siempre debe ser hacia adentro primero. Os envanecéis con el orgullo de vuestros corazones. Cuando estaba yo leyendo, estudiando, estaba escuchando primero porque le di play al audio del libro de Mormón y escuché esta palabra, pensé rápido, ¿qué significa envanecer? Y pensé enseguida, debe significar hacer vano, pero me fui a buscar el significado de la palabra y sí, significa hacer algo vano. El origen de la palabra del latín significa algo hueco, algo vacío. Cuando hablamos de envanecerse con el orgullo, quiere decir que uno se cree que está lleno, se supone, se presume lleno, pero a la verdad por dentro está vacío. Entonces, fijémonos en las otras cosas que se mencionan aquí. Cuello erguido, cabeza en alto. ¿Por qué? Porque tienen ropa cara, ropa costosa. Y se suponen mejores que sus hermanos por eso. Ahora, las escrituras aquí mencionan que había abundantemente en la tierra oro, plata,
muchos metales y se podía trabajar con ellos. Y habían algunos que habían conseguido más que otros. Y porque habían conseguido más, se sentían mejores, se sentían más. Esto es una advertencia seria. Yo ya les mencioné ayer que una de las personas más humildes que yo he conocido, más humildes de corazón, es también una de las personas más millonarias que he conocido personalmente, que he tratado. Entonces, no es el asunto de tener o no tener, sino cómo se siente la persona con respecto a lo que tiene y qué tan grande es esta angustia por ser mejor que los demás. Ahora, como les decía, es fácil pensar, yo sí conozco a alguien que sobradísimo se cree la gran maravilla. Pensemos en nosotros. ¿En qué momento yo he visto a alguien más? Veo su ropa y me quedo así como... o de pronto la forma en la que alguien habla, para mí es... la forma, qué sé yo, que alguien tenga menos educación, que no pueda leer correctamente o algo que me haga sentir a mí superior. El momento en el que yo pienso así, me estoy sintiendo yo superior a la otra persona. Incluso esto pasa a veces con criterios. Yo considero que el criterio que yo tengo es mejor que el criterio de alguien más. Me siento superior. Y me siento feliz siendo superior. Con la cabeza erguida otra vez. ¿Cómo podemos hacer nosotros para reconocer el propio orgullo y ponerlo bajo control? Y también por qué es importante. Avancemos. Encontremos la respuesta. 16. O si os librara de esta iniquidad y abominación, o si escuchaseis las palabras de sus mandamientos y no permitieseis que este orgullo de vuestros corazones destruyera vuestras almas. 17. Considerad a vuestros hermanos como a vosotros mismos y sed afables con todos y liberales con vuestros bienes, para que ellos sean ricos como vosotros. Fíjense en la advertencia. Se califica el orgullo como algo que tiene la capacidad de destruir nuestras almas. ¿De qué forma el orgullo puede destruir mi alma? El ejemplo más fácil y más sencillo de todos es Satanás, conocido primeramente como Lucifer, un ser de luz, pero que cayó. ¿Por qué? Porque quería la gloria, la vanidad, la honra, quería ser celebrado, quería para él. Reconocer nuestro propio orgullo nos puede llevar a salvar nuestras almas. Las escrituras están repletas de ejemplos de orgullo y de advertencias acerca del orgullo. Entonces deberíamos poner particular atención en los momentos en los que yo me creo mejor que alguien más, yo sé más, yo entiendo más, yo puedo más, yo tengo más, me he visto más bonito, soy más guapo, mi peinado está mejor escogido. A veces cosas tan sencillas como hasta, ¿por qué se cortó el cabello así? Nos hace sentir superiores a otras personas. Recuerdo yo en alguna visita de una autoridad general, si no me equivoco, el de Gillespie de los 70, esto fue hace más de 20 años cuando yo era misionero, estábamos en una conferencia de zonas y el elder hizo alguna pregunta, un misionero contestó muy bien y alguien por ahí atrás, cuando esta persona contestó, hizo este... Y el elder detuvo la reunión en ese momento y dijo, ¿escucharon eso? Esa es la voz de la mediocridad. Cuando alguien está subiendo, alguien está progresando y otra persona no quiere que sea evidente en que se está quedando atrás, entonces esta persona tiene actos de orgullo que pretenden bajar al que está progresando para que no sea evidente mi mediocridad. Cuando él explicó eso, yo estaba
Qué profundo, qué interesante, es verdad. Cuando alguien se está burlando de otra persona porque hace las cosas bien, cuando nos cae mal, pensemos hacia adentro, cuando nos cae mal, nos molesta que a alguien le vaya bien, ese soy yo no queriendo, sintiendo un orgullo, dolido porque se demuestra que alguien es mejor que yo. Cuando a alguien le va bien deberíamos celebrar, deberíamos aplaudir, deberíamos decir bien hecho, voy a hacer mi esfuerzo por hacer lo mismo, en lugar de sentirnos atacados porque se nota que alguien es mejor que yo. Es una gran lección para ayudarnos a encontrar el orgullo propio. Versículo 18. Pero antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios. Cuando yo leí esto, antes, yo pensé, bueno, no puede ser que uno primero, o sea, en tiempo, primero hace las cosas espirituales y de ahí sí sale a trabajar. Y después pensé, no, sí lo hace, claro que sí. El domingo es el primer día de la semana. Lo primero que nosotros hacemos en la semana es ir a la capilla. Ahora, el concepto de fin de semana nos hace pensar que sábado y domingo son los últimos días, pero realmente el domingo es el primer día de la semana. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos antes de buscar riquezas? Vamos a la capilla el día domingo. Lo mismo en todos los días de la semana. ¿Qué hago el día lunes antes de ir a trabajar? Hago mi oración. Busco primero el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios primero se puede contestar de muchísimas formas y tal vez sea un ejercicio súper interesante de hacer en la familia. Tú cómo buscas el reino de Dios, tú cómo lo haces, tú cómo lo haces. Hemos hablado bastante durante este video de preocuparnos por nuestra familia, de resolver conflictos, de no tener problemas, de enfrentar las cosas difíciles, de servir con afán al prójimo, de magnificar nuestro llamamiento, de poner en alto soy esposo, soy padre, y de ver todo lo que tengo que hacer por el bienestar de las almas de mi familia, también de la iglesia, de nuestros llamamientos, pero primeramente de la familia. Eso es, antes de buscar riquezas, buscar el reino de Dios. El siguiente versículo me gusta porque indica que no tiene nada de malo buscar riquezas. 19. Después de haber logrado una esperanza en Cristo, obtendréis riquezas si las buscáis. Y las buscaréis con el fin de hacer bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertar al cautivo y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. Si nosotros no tenemos recursos, ¿cómo puedo ayudar a alguien más que los necesita? Ahora, esto no es para que suene como un ataque contra gente que no tiene. Elder Holland tiene un lindo discurso que sirve de buen consuelo para cuando estamos en situaciones difíciles. Él no puedo hablar de todo el discurso ahora, pero él menciona que a veces, no por culpa de nosotros, no por causa de nosotros, vamos a pasar por ocasiones y momentos difíciles en los que van a escasear los recursos. Él habla de él mismo haber pasado por una situación así, siendo un esposo joven, un padre de niños pequeños, y de estar en una situación complicada. Así que esto no es un achaque, no es un ataque en contra de las personas que tienen menos, pero fíjense en la forma en la que el profeta Jacob enseña. Buscaréis, haciendo referencia a las riquezas, dice, las buscaréis para hacer el bien. Mis queridos hermanos y hermanas, falta bastante de hablar de este capítulo y ya voy casi media hora. Vamos a dejarlo hasta allí, vamos a tener parte 2 de Jacob 2 mañana. Que queda muy bien porque el tema de lo que continúa en el capítulo es como para hablarlo por separado. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos aprendido cosas lindas acerca del profeta Jacob. Continuamos con este tema de traer estas enseñanzas a la casa durante todo el año y durante el resto de videos. Lo haremos así porque a mí me gusta traer todas estas enseñanzas al hogar primero
porque son mi prójimo, mis próximos. Estoy sinceramente conmovido por muchos de los comentarios que me dejan de tanto cariño, de tanto aprecio. Siento que los conozco. El otro día me encontré con alguien que me reconoció. Estaba yo en otra ciudad y me dijo, usted es el hermano de los videos de Ben, sígueme. Y francamente no supe cómo reaccionar más que sonreír y decir, sí, gracias, yo soy. Gracias. Si me encuentro con alguno de ustedes y no sé qué decirles, no piensen mal de mí. Realmente es extraño que lo reconozcan a uno en la calle. Les estoy muy agradecido por el apoyo. Por sobre todo estoy muy feliz de que podamos estudiar juntos y aprender estas cosas y tener gozo. Recibir el Espíritu, ustedes, yo al enseñar, ustedes al ser, se cumple el ciclo de la enseñanza, de recibir gozo por causa del Espíritu, al recibir juntamente esta palabra. Estoy hablando mucho. Conmigo será hasta la próxima, mis queridos hermanos y hermanas. Hasta mañana, en la parte 2 de este capítulo largo. Chao.